Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal de Algorítmica de la Programación y aquellos que son mis estudiantes de la materia Algorítmica y Programación de la UNESCA en Caracas, Venezuela. Vamos con la parte 5. En esta parte 5 vamos a tratar el tema de polimorfismo y es un tema bastante interesante porque es una forma, o digamos, uno de los elementos más significativos de la programación orientada a objetos, más distintivos, ¿verdad? El polimorfismo, vamos a empezar con el concepto, que es la capacidad de un objeto para tomar múltiples formas. De ahí poli, muchos, y morfo, que es forma, muchas formas. Entonces, una sola manera de hacer las cosas de muchas maneras, ¿cómo es? Muchas maneras de hacer una cosa a partir de un objeto. Entonces permite que un mismo método de operación se comporte de diferentes maneras según se ha dado el contexto o el escenario. Entonces facilita la flexibilidad y la extensibilidad del código. Tenemos varios tipos de polimorfismo. Uno que se produce en tiempo de compilación y otro que se produce en tiempo de ejecución. El de tiempo de compilación se resuelve durante la compilación del programa, que se le conoce como sobrecarga de métodos. Entonces esta sobrecarga de métodos es muy característico de los compiladores antiguos, como en el caso del C++, que utiliza la forma de polimorfismo conocida como sobrecarga, y esta se va a producir en tiempo de compilación. Los lenguajes modernos ahora trabajan con mucha más fuerza el polimorfismo en tiempo de ejecución, ya que se resuelve durante la ejecución. Entonces se produce una sobreescritura de métodos, ya que la anterior se trataba de una forma improvisada de trabajo, y ahora los programadores tienden a planificar más. Por lo tanto, no tienen que sobrecargar estos métodos, sino que los sobreescriben. Entonces tenemos la sobrecarga de métodos y operadores. En primer plano es permitir definir múltiples versiones de un método u operador con diferentes parámetros. La sobrecarga es antigua, como les venía diciendo. Fíjense en el ejemplo, el entero sumar tiene dos parámetros, el entero A y el entero B. El doble, que es doble flotante sumar, tiene doble A y doble B como parámetros, ¿verdad? Y por último tenemos el integer sumar, que tiene tres enteros, el A, el B y el C. Los tres métodos se llaman igual, pero es una forma de polimorfismo donde están sobrecargados. Pero ¿cómo se diferencian uno con el otro? Por la diferencia que tienen. Uno, por la cantidad de parámetros o argumentos que se declaran. En el caso del A y B hay dos, en el segundo hay dos y en el tercero hay tres. Y el tipo de dato entero y flotante o doble flotante o de doble precisión, hace que estos métodos se diferencien por el tipo de dato y por la cantidad de parámetros y argumentos que va a enviar hacia las funciones que implementan. Entonces tenemos también sobrecarga de operadores. Public Static Vector, aparece un operador sobrecargado que tiene varios vectores, ¿verdad? Vector 1 y vector 2. Entonces retorna un nuevo vector que agrega la suma de ambos vectores, ¿no? Esta es una forma muy típica de C++. Sin embargo, este tipo de sobrecargas no se están aplicando exactamente igual en lenguajes modernos. Ya se ha simplificado mucho más, se ha hecho de una manera más sencilla a través de la planificación previa y no la improvisación. Entonces tenemos el beneficio del polimorfismo. En primer lugar, la flexibilidad para manejar diferentes tipos de objetos. Por otro lado, tenemos el diseño modular y desacoplado, o sea, la refactoring, que es el ejercicio que les pedí para una evaluación que va en marcha. La reutilización de código, que es fundamental, que permite al programador trabajar de una manera más productiva, más eficiente, más eficaz, pero sobre todo más eficiente. Y tenemos la mantenibilidad del código. A la hora de que un programador lo tenga que depurar, buscar errores, mejorarlo, hacerlo crecer, se le hace muchísimo más fácil, y eso genera menos tiempo, más ganancias
y una mayor calidad del software para nuestros clientes. Bueno, seguimos con la segunda parte de polimorfismo, que hablamos de las palabras claves en C#. C# tiene palabras claves que en algunos en otros lenguajes puede ser diferente, pero generalmente la gran mayoría utiliza los mismos. En este caso virtual, que es una palabra reservada para los métodos, que indica que un método puede ser sobrescrito en clases derivadas. O sea, un método en una superclase o en una clase base puede ser sobrescrito en clases derivadas. Eso es lo que significa virtual. En cambio, Overdrive es que proporciona una nueva implementación de un método virtual. Es decir, cuando estás en la clase derivada, ese método que tú estás rediseñando, lo estás implementando nuevamente, puedes reutilizar el método virtual de la clase base. Abstract, que declara un método sin implementación en la clase base. O sea, el método simplemente se declara y las clases derivadas, sus muchos hijos de esta clase padre, van a poder implementarla a la manera de su contexto. O sea, que cada contexto permite al programador utilizar los métodos declarados en una clase abstracta. Pero ella misma no implementa. No necesariamente implementa. El ejemplo del código no se ve muy bien aquí, lo vamos a poner en otra lámina para que podamos verlo en más detalle. Tenemos la implementación en C#. En el C# el polimorfismo se implementa principalmente mediante métodos virtuales que pueden ser sobrescritos en clases derivadas. Otra forma es los métodos abstractos, deben ser implementados en clases derivadas. Y por otro lado, los interfaces, que definen contratos que las clases deben cumplir. Ese es en el caso de que nosotros podamos utilizar métodos sin necesidad de aplicar la herencia directamente. Entonces los interfaces surgen como una especie de solución para utilizar métodos declarados como interfaces e implementarlos en clases sin necesidad de que estos métodos necesariamente estén en clases abstractas. Ejemplo de polimorfismo. Bueno, entonces, en la parte de abajo vemos que nos dice polimorfismo mediante interfaces. Dice que las interfaces permiten implementar polimorfismo sin necesidad de herencia. Se ve un pequeño ejemplo de código, pero en el código de práctica que les di en la guía se puede ver claramente estas interfaces, cómo funcionan. O sea, lo pueden ver en la práctica y a partir de ahí entender cómo funciona. Ok, vamos a ver el primer caso del ejemplo, ¿verdad? El primer caso de ejemplo es una clase, vean, Public Abstract Class Figura. O sea, hay una clase figura que es abstracta y él permite la herencia de un método abstracto llamado calcular área. No está implementado, simplemente está declarado. En cambio, el método virtual declarado, pueden verlo claramente, Public Virtual Void, mostrar info, sí está declarado virtual, o sea que permite heredar la implementación. En este caso dice consola.graylight, soy una figura geométrica, y al poner la palabra virtual podemos sobreescribirla. En cambio, en el caso del método abstracto no es necesario sobreescribirla porque no lleva implementación. Ya el programador la implementa directamente. Vamos a la clase circuito, que es una clase que va a heredar de la clase figura, que es su clase base. Entonces tenemos que esa public clase círculo es una clase derivada y por lo tanto tiene sus propios atributos, como en este caso radio, que es declarada como doble flotante, el radio. La clase círculo recibe el parámetro de radio de parte de la interfaz de entrada del input, ¿verdad? Lo guarda internamente en la clase y luego va a aplicar un override sobre el método de calcular área. El método de calcular área en este caso va a tomar el radio, lo multiplica y lo va a guardar en la variable, multiplica la variable pi, que es 3,14, que en este caso es una constante que utiliza una librería interna del C# para que no tengas que volverlo a escribir, él la guarda ahí.
multiplica por 2 veces el radio, que te permite calcular el área del círculo, y luego la retorna. Entonces tenemos por otro lado un método que sobrescribe, que es mostrar info. ¿Por qué? Porque si tú no la sobrescribes, él mostraría soy una figura geométrica, y por tanto debe mostrar soy un círculo. O sea que hay un cambio en el comportamiento. ¿Por qué? Porque es un círculo. Si ustedes tuvieran que diseñar una nueva clase derivada que fuera rectángulo, tienen que poner dos puntos, figura, para que herede los dos métodos, el método abstracto y el virtual. Tienen que crear un constructor para que inicialicen las variables de lado, porque para calcular el área de un rectángulo necesitas los dos lados. Entonces ingresa el lado A, el lado B, y lo guardas. Una vez guardado, puedes sobreescribir el cálculo del área multiplicando los dos lados y retornándolo. Y puedes también sobreescribir el mostrar info para que escriba soy un rectángulo. Es fácil programar con ejemplos sencillos. Entonces vemos aquí un ejemplo que no puse el del rectángulo, pero se los estoy narrando para que vean que rápidamente se puede pensar cómo se va a escribir guiándose por el círculo. Es decir, copias y pegas el círculo y le cambias los valores, pones rectángulo y modifica los atributos. En este caso que vemos en el uso del polimorfismo, vemos una clase programa, ¿verdad? La rutina main. Fíjense que ella instancia un objeto llamado figura, y fíjense que aquí en el main funciona como un contenedor y un controlador. Fíjense que contiene el objeto y controla lo que está sucediendo. En primer caso crea un objeto círculo que hereda de la clase figura y se le envía el parámetro 5, ¿verdad? Para que él realice los cálculos, y una vez y lo guarda en un arreglo de clase. En este caso lo coloca en un arreglo, vamos a hacer un vector, y entonces lo coloca en ese vector en la posición 0, el círculo. Después viene con el rectángulo, que envía dos parámetros y lo guarda en el vector 1, o sea, en un vector de objeto. For each es una instrucción que permite que nosotros podamos iterar un vector de objeto. Nosotros lo que tenemos que indicarle cuál es ese vector de objetos, ¿verdad? Él tiene una sintaxis particular, ¿verdad? Que es la de figura, y decir que en figura va a recorrer los vectores que hay ahí. Figura.mostrarinfo va a ir primero al primer vector y va a mostrar la información. ¿Qué va a hacer? Imprimir hola, soy un círculo. Y en la consola, en escritura o salida de pantalla, va a mostrar el resultado del área en este caso del círculo. El for each va a volver a iterar y va a ir al segundo valor del vector, a la posición del vector 1, y va a imprimir los resultados de rectángulo, en este caso lado A y lado B. Y entonces va a mostrar en info, no puede mostrar soy una figura ni soy un círculo, va a mostrar soy un rectángulo. Y luego debe imprimir lo que es el área del rectángulo para que vean que el polimorfismo permite utilizar con poco código, reutilizar los mismos métodos sobrescritos y poder trabajar de una manera más planificada, más eficiente y más eficaz, más productiva. Bueno, entonces ya teniendo estos dos ejemplos de estas lecciones, ya podemos indicarles que la próxima lección 6 va a tratar sobre abstracción, ¿verdad? Aquí finalizamos y bueno, entonces gracias por ver, cualquier cosa pueden escribir en comentarios y bueno, entonces nos quedamos para la próxima lección de abstracción y bueno, nos vemos pronto. No olviden comentar, suscribirse. Y aquellos que están viendo clase en Google Classroom, bueno, aplicar estos conocimientos a la tarea que se les mandó a asignar. Pues, traten de comprender cómo funciona esto. Bueno, hasta aquí lo dejamos y bueno, que tengan feliz día.